denuncias policiales de precarios, tienen que hacer descripciones vinculadas a la localización, morfología y características de las lesiones. Y eso va a estar muy de la mano con esto que vamos a abordar hoy a la fecha. Cedo la palabra, doctor López. Bueno, gracias. Buenas tardes nuevamente a todos. Bueno, vamos a empezar. La bibliografía que van a utilizar y que se utiliza es el Manual de Medicina Legal de Patitó y lo que dice el Código Penal de la Nación y el Código de Procedimiento. No ha cambiado mucho, por no decir nada, de lo que vamos a tratar de lesiones. Les voy a pasar unas fotos, como para ir ayornando un poquito de algunos tipos de lesiones que ustedes por ahí van a ver en la guardia, y no sé si la vieron cursando cirugía. Por ejemplo, esta es una herida contuso perforante, que es la descripción que ustedes tienen que hacer cuando estén en presencia de una herida por arma de fuego, contuso perforante. Si bien aquí podemos hacer una descripción, ustedes van a ver algo acá oscuro, que es el ahumamiento, va a haber quemadura y puede haber partículas de la deflagración de la pólvora. Bien, este es un tipo de lesiones que después se investigará si es un suicidio, un homicidio, una tentativa, depende cada caso en particular. Esta es otra, en los cuales ha hecho deflagración la pólvora porque ha sido apoyada la boca del arma muy cerca del cuero cabelludo, entonces esos gases hacen que retrocedan y provocan estos desgarros. Estas son otro tipo de escoriaciones, las cuales nosotros, con ciertas características, esto se trata del cuerpo de una persona que ha sufrido aparentemente un accidente de tránsito. Esto es en la morgue judicial. Esto es otro tipo de lesiones, las cuales nosotros debemos de describir en su ubicación, y es importante también tener en cuenta la ubicación, qué tipo de lesión es, cuál pudo haber sido el mecanismo productor y la coloración, porque a ver si condice con lo que nos dice la víctima. Esto es una quemadura en una planta del pie de un chico, y esto es un paciente que ya ha recibido un tratamiento, vamos a hacer una laparotomía exploradora, y después se reparó lo que estaba dañado, tubo de drenaje, aquí tenemos una herida suturada y demás. Bueno, esta es alguna de las lesiones que ustedes pueden, estando de guardia, ver. Dentro de la medicina legal tenemos la lesionología, que es la disciplina que estudia todo tipo de lesiones, y ustedes como médicos, ahí dice descripción y tratamiento. ¿Y a esto a qué se refiere? Que ustedes, cuando tienen un paciente con estas características, por supuesto que se van a abocar, aparte de ver la herida que tiene, si está con vida el paciente, cuál es el diagnóstico, cuál es el tratamiento, cuáles son los estudios complementarios que hay que solicitar, de las interconsultas con neurocirugía, mantenimiento de la vitalidad si llega con vida este paciente, y es un tipo de paciente que es pasible de ablacionarlo. Entonces hay que mantenerlo dentro de, con todos los medios disponibles, de brindarle a ver si puede vivir, quedará con una secuela o no, pero bueno, lograr de que esta persona viva. Y si está con muerte cerebral, bueno, ya han visto todo lo que hay que hacer en caso de una muerte cerebral, todos los pasos y los tratamientos. En este caso también ustedes van a hacer una descripción de la lesión y van a hacer un diagnóstico y un tratamiento, el más acorde. Igual que esta quemadura, y este paciente ya ha sufrido una lesión y ya se le ha realizado el tratamiento, y uno esperará cuál será su evolución.
Entonces ustedes como médicos, no como médicos legistas, es la descripción y cuál es el tratamiento adecuado. Desde el punto de vista médico-legal, los jueces, según en el ámbito civil o penal, donde recaiga esa denuncia, si es en el ámbito civil, va a tener un valor ese tipo de lesión, y si en el ámbito penal va a tener una pena. ¿A qué nos referimos a esto? Esto va a ser una pena suponiendo que se trate si es de un suicidio, no, pero si es un homicidio, sí. Esto posiblemente también porque haya sido un accidente de tránsito, aquí posiblemente haya tenido que ser intervenido quirúrgicamente por una herida de arma de fuego o arma blanca, el cual quien le produjo esa lesión va a sufrir una pena, pero en este caso es una quemadura que sufrió un chico en la planta del pie, y va a ir la denuncia al ámbito civil porque los padres van a requerir, van a querer un resarcimiento monetario. ¿Por qué les digo esto? Porque este chico se quemó estando corriendo en un predio deportivo, y que por no estar limitada la zona donde estaban haciendo el fuego para el asado, el chico iba corriendo, no se dio cuenta y pisó las brasas y se quemó. O sea, tenían que haber previsto que podía pasar cualquier tipo de gente y quemarse. Entonces solicitan un resarcimiento económico. Por eso, según donde recaiga, va a haber una pena o un valor económico. Y ese valor va a estar determinado por lo que nosotros conocemos como baremo. Hay un baremo que se utiliza en el fuero civil y otro que lo utilizamos en caso del sistema de jubilación y pensionado, donde nos fijamos qué tipo de patología puede tener un trabajador para ver si le corresponde la jubilación por invalidez. Estos baremos son tablas en los cuales esas tablas está codificado el tipo de lesión que tenga, nos va a dar un porcentaje de incapacidad o de invalidez. Entonces, dentro de lo físico, si es un resarcimiento económico, se utilizan estas tablas, al igual que si hay un daño no solamente físico, sino un daño psicológico. También depende la patología que haya quedado esa persona después del accidente o de la lesión. Pero estos baremos son tablas codificadas, los cuales nosotros consultamos dependiente del tipo de lesión, o digamos cuál es la incapacidad que le corresponde, para determinar posteriormente qué resarcimiento económico solicita la víctima. Bien, nosotros vamos a ver, entonces dijimos lesiones. Esto vamos a ver que está contemplado en el Código Penal, en el libro 2 de los delitos, y en el título 1, que es delitos contra las personas. Y vamos a ver el artículo 89, 90, 91, 92, 93, 94 bis. Las lesiones 89, 90 y 21 son lesiones leves, graves y gravísimas. Vamos a ver después a qué se debe cada uno. Estos son delitos. Las lesiones, vamos a ver que es un daño. Y como toda lesión, es un delito de resultado, porque nosotros le vamos a aplicar con cualquier elemento sobre el cuerpo de una persona para provocarle una lesión. Después veremos qué tipo de lesión, pero digamos que lo que yo quiero hacerle, ese daño, lo voy a obtener. Y después tenemos los atenuantes, los agravantes, lesiones culposas y lesiones culposas agravadas. Entonces, con las lesiones lo que se atenta es contra el bien jurídico que uno protege, que es sobre la integridad del individuo, ya sea físico, psíquico o social.
Es un bien jurídico, el bien jurídico protegido es individual, o sea que es personalísimo. Esto quiere decir que no es colectivo, sino que es la lesión que le cabe a cada uno de los lesionados. Cuando nosotros hablamos de lesiones desde el punto de vista médico-legal, tenemos que saber cuál es la morfología, o sea, qué tipo de lesión vamos a encontrarnos en esa persona, describir qué tipo de lesión, aparte de su ubicación, etcétera, etcétera, que eso vamos a ir viéndolo. La tipificación, si es una lesión dolosa, culposa o accidental. Con respecto a la gravedad, algunos nos puede solicitar cuál es la gravedad de la lesión o el carácter, siendo sinónimo las dos, o sea, la gravedad en cuanto a lesiones, si es leve, grave o gravísima. Después nos pueden solicitar si es vital o post-mortem. Esto es cuando nosotros realizamos la operación autopsia, podemos encontrarnos con que hay varios tipos de lesiones que tienen que ver con lo que ha sucedido y que lo ha llevado a la muerte o no, para ver si hubo por ahí una herida de arma de fuego, una herida de arma blanca, si hubo alguna pelea previa o no, y entonces decimos que fue vital y que fue contemporánea con la lesión que le provocó la muerte, o si fue posterior a la muerte, o sea, todas las lesiones que puedan tener ese cuerpo fue ya estando fallecida la persona, ya sea por una manipulación del cuerpo o podemos encontrar muchos tipos de lesiones en el supuesto caso que, bueno, alguien mata a una persona con cualquier elemento, entonces va a tener una sola lesión, ya sea una herida de arma de fuego, una herida de arma blanca, una contusión. Pero si yo a esa persona, una vez que la mato, la tiro, la empujo, o sea, la tiro literalmente por un barranco, por ejemplo, a medida que va cayendo, va a tener un montón de lesiones que pueden ser escoriaciones, contusiones, punzantes, contusión cortante, fracturas, etcétera, etcétera. Y eso no tuvo nada que ver en el momento desde que lo mataron, sino fue posterior. O sea que no tiene nada que ver. Fue simplemente porque el victimario quiso deshacerse del cuerpo. Entonces, cuando nosotros hacemos la operación de autopsia y describimos las lesiones, tenemos que describir todas las lesiones que ese cuerpo tiene, si son vitales o post-mortem. Y si son vitales y tienen varias y que obedecen, por ejemplo, a una herida de arma blanca, tenemos que determinar también cuáles fueron las primeras heridas punzocortantes y cuáles fueron las últimas, que eso tiene un valor también médico-legal. Y la etiología, si eso fue una contusión, una herida por arma de fuego, una herida por arma blanca, contusiones, etcétera. ¿Cuál fue el mecanismo por el cual se provocó esa lesión? Entonces hablamos sobre el carácter, que se refiere a la intencionalidad. Nosotros habíamos visto que ya sea en este caso las lesiones se fueron de dolosos, culposos o fortuitos. Ya habíamos visto, ¿no? Doloso, cuando es una lesión dolosa, es cuando hay intención de provocar un daño, ¿cierto? Culposa, cuando no hay intención de provocar un daño. Y fortuitas son aquellas lesiones que uno no puede evitar. Profe, una consulta. Sí. Anteriormente usted mencionó tipificación, ¿es lo mismo que decir carácter? No, el carácter de intencionalidad. A veces el carácter suelen utilizarlo los fiscales para decir cuál es el carácter de la lesión, si es leve, grave o gravísima, que es lo mismo. Acá el carácter está referido a la intencionalidad de la lesión. Gracias. Pero no hace, generalmente cuando nos envían algún informe o viene una persona a la consulta
porque ha sufrido lesiones, siempre nos va a venir que determinemos el carácter de las lesiones, ¿no? Ya sabemos a qué viene, ¿no? Entonces nosotros determinamos si es una lesión leve, grave o gravísima y cuál pudo haber sido el mecanismo de producción. En este caso, bueno, doloso, hay intención de provocar el daño, culposo, no hay intención, y fortuito, bueno, son aquellas lesiones que no se pudieron evitar. A esto me refiero, tipo, es que se refieren a la gravedad, pero desde un punto de vista legal, porque ustedes van a escuchar en algunos medios algunas lesiones que dicen sufrió una lesión grave, una lesión gravísima, pero están hablando desde lo que nos puede provocar al ver una lesión, sobre todo las lesiones que vemos en el rostro. Entonces le dan otro tipo de connotación que no tiene nada que ver con que describir una lesión si es leve, grave o gravísima desde el punto de vista legal. La forma, bueno, nosotros describimos qué tipo, si fue una contusión, teniendo en cuenta qué tipo de contusión, la ubicación, cuál pudo haber sido el elemento que le provocó esa contusión, una herida de arma de fuego, arma blanca, quemaduras, con los porcentajes de quemaduras que sabemos. Bueno, a eso se refiere a los diferentes tipos de variedades de lesión que podemos encontrar en una persona y que ha hecho la denuncia o nos llega a la guardia. Entonces nosotros tenemos que describir ese tipo de lesión. Cuando yo hablaba de una herida de arma de fuego, hablaba de una herida contuso perforante, que es la lesión que provocan este tipo de lesiones y nada más. Yo ya les había dicho a ustedes que no describíamos cuál era el orificio de entrada, cuál era el orificio de salida. Por más que lo supiésemos, nosotros no decimos, solamente describimos dónde están los orificios. Si hay dos, bueno, uno puede ser de entrada y salida, pero solamente describimos contuso perforante en tal ubicación y en tal otra. El determinar si es orificio de entrada, de salida, si es a corta distancia, a larga distancia, no les compete a ustedes. Les pueden preguntar, pero si no contestan, no pasa nada. Entonces habíamos hablado de las lesiones culposas, las que no hay intención de provocar una lesión, pero se la provocamos, las dolosas que sí hay intencionalidad y las accidentales. Y acá se menciona las autoinferidas. Hay muchas lesiones que son autoinferidas, que del punto de vista legal, bueno, uno hace la distinción si puede ser, o nos pueden preguntar si pudieron haber sido lesiones autoinferidas, que esto corresponde más al médico legista. Entonces lo que tienen que hacer es describir las lesiones y nada más, pero las lesiones autoinferidas también, suponiendo que una persona se la denuncia por lesiones, y nosotros tenemos que también determinar si esas lesiones fueron provocadas por un victimario o si pudieron haber sido provocadas por la propia víctima. Y esto lo observamos, por ejemplo, cuando son trasladados algunas personas a sede policial, bueno, pueden golpearse contra el patrullero, la pared, etcétera. Cuando encontramos, cuando vamos a la comisaría para revisar algún detenido que ha tenido alguna lesión, podemos determinar, bueno, primero hacemos el diagnóstico, tratamiento, si requiere ser trasladado a un centro asistencial o no, y vemos si esas lesiones pudieron ser autoinferidas. ¿Qué las vemos? Las vemos en los detenidos porque se las provocan, porque quieren ser trasladados a un centro asistencial, porque están mucho tiempo privado de su libertad, otros que aprovechan esa circunstancia para darse a la fuga, otros porque no son atendidos los requerimientos que solicitan, entonces se provocan heridas como para llamar la atención.
Dentro de las lesiones autoinferidas tenemos varias, generalmente las más comunes son, algunas obedecen a causas psicológicas y otras no. Generalmente son estas lesiones que son lesiones superficiales que raramente le van a provocar peligro de vida, ¿no? O que requieren algún tratamiento más intenso, intensivo. Generalmente son superficiales, son paralelas, están ubicadas al alcance de la vista y utilizan, si es en el antebrazo, en este caso en muñeca izquierda, generalmente lo vemos los diestros, o lo podemos encontrar en las en las dos muñecas o antebrazos. Algunas son recientes, otras ya son cicatrizadas, ya están cicatrizadas, entonces, bueno, aparentemente ya tuvo estas autolesiones, y bueno, vamos a seguir teniendo lesiones nuevas, ¿no? La cual merece una evaluación. Esto también es otro tipo de autolesiones, ya con otro tipo de connotaciones. Estos también, encontramos también algunos detenidos con lesiones en abdomen mucho más profundas. También lo podemos encontrar en miembros inferiores. Los que yo he encontrado, la mayoría son generalmente en los antebrazos y en abdomen, a veces en cuello, pero no tanto. Y entonces nosotros, cuando hablamos de lesiones, es un daño que se le provoca, digamos, al cuerpo o a la salud. O sea, es mucho más amplio el concepto de lesiones y de daño, ¿no? No solamente en el cuerpo, que nosotros vamos a ver si nos llega a la guardia qué tipo de lesión tiene en la superficie corporal. Y en las lesiones intervienen dos sujetos. Uno que es el sujeto activo y otro el sujeto pasivo. Con el sujeto activo no habría problema en determinar quién es el sujeto, porque es una persona que provoca el daño a otro sujeto, que es el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? Es otra persona. Pero, ¿qué tipo de persona? Persona humana y persona a partir de cuándo. ¿Sí? Nosotros habíamos visto cuando se considera persona a un individuo, y desde el punto de vista médico-legal y teniendo en cuenta las lesiones que puede sufrir un sujeto pasivo, es la persona humana desde el momento del nacimiento hasta el momento del fallecimiento. En ese periodo se refiere al sujeto pasivo, obviando, digamos, no en esta descripción de este tipo de lesiones, por ejemplo, el aborto, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros provocamos lesiones como profesionales? Si vamos a ser pasibles de ser sancionados o no. Y todo depende qué tipo de lesiones, porque a veces depende de la especialización. Por ejemplo, un traumatólogo, un cirujano puede provocar lesiones que inclusive pueden ser, que después lo vamos a ver, caratuladas como lesiones graves, pero eso va a ser denunciado el profesional porque le provocó una lesión en un tratamiento. No. ¿Por qué? ¿Por qué no se lo denunciaría a un profesional que provocó una lesión en un tratamiento? ¿Cómo se les ocurre? Porque es para conservar la salud del paciente. Claro, ¿y en qué caso, por ejemplo? Está el ejemplo de que, por ejemplo, una persona tenía gangrena en la pierna, entonces había que amputarla, y ahí sería una lesión grave, o grave sí, porque baja la... bueno, importa. Entonces ahí sería una lesión. O sea, que el profesional está provocando una lesión, pero ¿qué trata de evitar? Un mal mayor, ¿sí? Pero para que provoque esa lesión a un paciente, ¿qué requisitos tiene que haber? Perdón, no escucho bien. El consentimiento informado del paciente.
Exacto. Y previo consentimiento informado, ¿qué se necesita? ¿Qué necesita el paciente? La información sanitaria. Exacto. Muy bien. Entonces, todo esto es para qué? Para provocarle una lesión a un paciente, pero que es necesario para el tratamiento. Por más que nosotros adoptemos una postura de amputar sin el consentimiento del paciente, sí, ahí podemos ser denunciados. Sabiendo que nosotros, si le amputamos la pierna o el pie, lo que fuera, vamos a evitar que se muera. Pero si no tenemos todos estos requisitos previos, no podemos hacer nada. ¿Y qué pasa en este caso si las lesiones son provocadas en una práctica deportiva? ¿Puede la víctima pedir un resarcimiento económico o se le puede intervenir en forma penal y pedirle una pena? Depende de la intención. Si es durante un juego, por ejemplo, que ya de por sí es brusco, incidentalmente, creo que no, pero si es, por ejemplo, la persona está tirada en el piso y uno le hace daño y él está indefenso, ahí por ahí sí. Claro, exactamente. Entonces, una lesión a práctica deportiva, sabemos qué tipo de deportes son, sobre todo los que son de contacto. Entonces sabemos que podemos provocarle cualquier tipo de lesión. Ahora, si esa es una lesión por una falta injustificada, por ejemplo, una lesión injustificada, bueno, ahí sí es pasible de ser pasible de una demanda civil o penal. Bien, entonces habíamos hablado. ¿Se nos frizó el doctor o yo también? Te había frizado un poquitito, no sé si vos o yo. No, yo no escuché nada tampoco. Ah, ¿no? Está bueno. No. Bueno, repito entonces. El último. Ahora, ¿cómo se escucha? Perfecto. Bueno. Un daño, cuando hablamos de un daño en el cuerpo o en la salud, al cuerpo todo lo corporal, ¿no? ¿Cierto? Lo externo y lo interno. No solamente lo que se ve, sino todo, externo e interno. Y salud al completo bienestar físico, psíquico y social, que es la definición que da la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sobre salud. Entonces vamos a ver ahora los tres tipos de lesiones que habíamos hablado, las leves, graves y gravísimas, en los cuales hay una intencionalidad de provocar un daño, y vemos qué sucede, a qué se podemos caratular lesiones leves, que está contemplado en el artículo 89 del Código Penal, en los cuales se impondrá prisión de 1 mes a 1 año al que causare a otro en el cuerpo o en la salud un daño que no esté previsto en otra disposición de este código. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros, para determinar si una lesión es leve, grave y gravísima, bueno, si no es grave y si no es gravísima, es una lesión leve. O sea, es por descarte, y lo que va a provocar, según el tipo de lesión, es una lesión, una inutilidad laboral por menos de 30 días. Aquí tenemos un tipo de lesión. Tengan en cuenta que esto en forma aislada estamos viendo las lesiones, porque nos pueden pedir describir cada una de las lesiones que tenga, que ya de por sí lo tenemos que describir, y tenemos que, si bien la lesión que le provoca la muerte es la lesión que va a caratular si es leve, grave o gravísima, en este caso nosotros tenemos una serie de lesiones en la rodilla derecha, en la cara anteroexterna de la rodilla, en la cara anterior del tercio superior de la pierna. Entonces, estas escoriaciones tienen cierta característica, no sé si ustedes la habrán visto o no en otra materia, pero
nosotros tenemos que describirla, qué fue el mecanismo que le provocó estas lesiones, o sea, contra qué pudo haber chocado, y nosotros generalmente decimos con o contra, ¿sí? Un elemento que es duro y rugoso, ¿no? Que ese es coriativo. Pueden preguntarlo cuántos tipos de lesiones, te puede ser un solo golpe o varios golpes en distintas zonas, pero tiene ciertas características que, si ustedes lo ven, lo tocan, tiene un aspecto apergaminado. Eso nos dice que estas lesiones ocurrieron inmediatamente antes, durante o posterior al fallecimiento de la persona, o sea que no llegó a proseguir el proceso de cicatrización, sino que se produjo la excoriación, cesó la circulación y se secó esa excoriación, por eso ese aspecto apergaminado. Una lesión leve, suponiendo que esta persona estuviera con vida y presenta este tipo de excoriaciones, que no va a ser apergaminada, pero son tipos de lesiones leves, que no le provocan ninguna una inutilidad menor de un mes y ni en menoscabo de la función de la rodilla. Este es otro tipo de lesión. Esto también es en el cuerpo de una persona que ya por lo visto uno puede inferir que presentó, la mayoría de las lesiones pudieron haber sido punzo cortante, pero tiene ciertas características desde el punto de vista legal, porque si ustedes ven, nosotros debemos describir no solamente la lesión, sino la ubicación, la dirección, etcétera, etcétera. En toda lesión, si bien no la vemos como en heridas de arma blanca, pero tenemos una lesión que tiene una coleta de entrada y una coleta de salida, que es superficial, y acá hay una pequeña escoriación superficial, lo cual tenemos que se denomina cola de ratón de la Casagne, en lo cual me está diciendo que la dirección del elemento punzocortante fue, teniendo el cuerpo en posición anatómica como es la que nosotros vemos, es de arriba hacia abajo, y la ubicamos en la cara posterior del antebrazo. O sea que esta lesión nos dice que puede haber una lesión de defensa. Flexionó el brazo sobre el antebrazo para cubrirse el cuerpo o la cara, y el elemento vino de arriba hacia abajo. O sea, no solamente describimos esta lesión, porque si nos llega a la consulta esta lesión, a la guardia lo que hacemos es asepsia, sutura, medicación y nada más. Pero desde el punto de vista legal nosotros tenemos ese tipo de descripción, no solamente describir cuál fue el elemento, cuál pudo haber sido el elemento, sino la dirección, cuál fue la dirección y por su ubicación qué pudo corresponder. Con respecto a esta lesión, es una lesión contusa en el globo ocular. Nosotros vemos que hay edema, hay una coloración bordón, en lo cual nosotros describimos. Nos llega una paciente, en este caso con esta lesión, describimos una lesión contusa que ubica la región periorbitaria, orbitaria, malar, describimos el edema, el hematoma, la coloración y nada más. Si nosotros tenemos que describir este tipo de lesión, cuando nosotros hacemos la descripción desde el punto de vista médico-legal y no tenemos otros elementos, claramente decimos que es una lesión de carácter leve, salvo complicaciones, y que provoca una inutilidad laboral, menos de un mes, etcétera. ¿Por qué decimos detallamos esta lesión así? Porque si no nos trae ningún otro estudio, que puede ser una radiografía, una resonancia, una tomografía, lo que fuere, nosotros estamos evaluando qué es lo que tenemos aquí. Podemos o caratular la lesión o podemos diferirla solicitándole algún estudio complementario. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que esta lesión es leve, o leve a prima facie, y después el paciente se hace una radiografía, una tomografía, y hay una
fractura con hundimiento de la región malar, que no la vemos porque está edematizada, ya la lesión cambiaría de leve a grave. Entonces la pena va a ser mayor que una lesión leve. Aquí, bueno, otra herida, se ve con mayor nitidez. Ustedes ven, aquí entró y aquí salió. Acá ven que tiene una escoriación superficial. Se mide la lesión, en este caso no hace falta medir la profundidad, pero sí vemos la profundidad que ha llegado el elemento punzocortante para poder determinar cuál pudo haber sido el elemento que se utilizó. Pero acá podemos decir que fue de aquí para allá la dirección del elemento punzocortante. Estas son lesiones que nosotros tenemos que describirlas, en las cuales son lesiones contusas ubicadas en la cara posterior del tórax, región lumbar, el miembro superior, etc. En el cual son lesiones leves, en el cual el elemento productor, por la forma que tiene, ustedes se pueden dar cuenta de que fue un elemento en el cual predominaba la longitud sobre el ancho. Entonces, en esta lesión podemos decir fueron provocadas con o contra. En esto no podemos decir con qué fue el elemento. Bueno, este es otro tipo de lesiones a veces comunes, que son rasguños, heridas escoriativas. A veces podemos ver cuál fue la dirección, si fue de acá para acá o de acá para acá, de acuerdo, porque en todas las escoriaciones a veces encontramos el rodete que deja la piel sana cuando va arrastrando esta escoriación. Y que después, bueno, tenemos que ubicar, indicar dónde están ubicadas y cuál pudo haber sido el elemento producto. Posible, ¿no? Tampoco vamos lo van a pedir con exactitud. Estas son otras heridas cortantes que ustedes, bueno, si les llega la consulta, el diagnóstico y el tratamiento. Pero desde el punto de vista médico-legal, nosotros decimos que estas lesiones, al igual que esta y al igual que esta, son lesiones de defensa. Aquí vemos algo que le provocó una herida cortante en la región del cuello. Pero estas lesiones fue porque la víctima trató de defenderse. O sea que nosotros nos pueden llegar a preguntar, ¿estas lesiones son compatibles con qué? Aparte de decir que son por un elemento punzante, punzocortante o cortante, son también elementos de defensa, o sea que la persona no estaba inconsciente, sino estaba con vida o consciente y trató de defenderse de la agresión. Ahora vamos a ver una serie de descripciones, de definiciones que, bueno, algunas son simples, pero que están contenidos dentro de lo que es una lesión grave. Cuando hablamos de una lesión grave, una lesión gravísima, y cuando nos referimos a sentido, ¿a qué nos referimos también? Pues nosotros tenemos que ver la medicina legal no desde el punto de vista solamente anatómico, sino también desde el punto de vista funcional. Entonces, cuando nosotros hablamos de sentido o cuando hablamos de la definición de lesiones graves o gravísimas y empleamos la palabra sentido, es sentido como la facultad que tenemos de recibir todos aquellos estímulos externos, cómo nos llegan a nosotros, y nos referimos a los visuales, auditivos, táctiles, olfativos y gustativos. Y cuando hablamos de sentido, de los 5 sentidos, hablamos de la integridad de todo, no solamente el sentido de la vista, a los globos oculares solamente, sino todo lo que integra la parte anatómica,
funcional, fisiológica, nerviosa, etcétera, etcétera, que intervienen para que nosotros podamos ver, degustar todos los táctiles, auditivos u olfatorios. Entonces, a toda la integridad, no solamente al órgano en particular. Cuando hablamos de órgano, bueno, es una estructura anatómica o un conjunto de estructuras anatómicas que integra una determinada función, ¿sí? Entonces nosotros cuando hablamos, por ejemplo, el órgano de la médico-legal de la formación, concentración y excreción de la orina, es todo en su conjunto, o sea, los riñones, las vías excretoras, los uréteres, uretra, vejiga, etcétera, todo en su integridad. Los órganos hematopoyéticos y la función inmunológica nos referimos a todo, a la médula ósea, vaso, etcétera, ganglios, el órgano de la respiración, a los pulmones, aparato osteoarticular, muscular, estructura vía aérea superior, inferior, etcétera. Nos referimos a todo. Todo lo que integra los riñones, uréteres, vejiga y uretra, los pulmones y los músculos, toda la capacidad, todo lo que interviene en proceso respiratorio, digestivo, urinario. Cuando hablamos de miembro, había otra, se utilizaba otra definición, la que se consideraba miembro, hasta que la doctrina adoptó que cualquier miembro es cualquier extremidad del cuerpo humano que se haya unido al tronco por medio de una cintura articulada y móvil. O sea que solamente se considera miembro a los miembros superiores e inferiores unidos a la articulación escapulo-humeral y acromioclavicular y coxofemoral. Ahí el concepto, Carlos, sí. Ahí el concepto de tronco no es solo tronco, sino la cintura pelviana, un poquitito, porque la otra vez hubo algún ruidito respecto a eso. Sí. Todo lo que está unido, porque en una época se consideraba la cabeza también y al miembro masculino, pero solamente se considera ahora miembro a lo que está unido por las articulaciones a los miembros superiores e inferiores. Cuando hablamos de debilitamiento, perdón que 2 minutos que conecto, se me está por desconectar. Profes, perdón, no me quedó claro, la cabeza entonces no, pese a que esté unida por articulaciones, no. No, ni cabeza, ni miembro, solamente los apéndices anexos. No. Lo que pasa es que el doctor está conectado desde Miami, seguramente se le va la señal. Se le está haciendo la carga ya de la máquina. ¿Sí? Solamente piensen entonces lo que es ambos hombros, las articulaciones axiales y las articulaciones coxofemorales y ahí los apéndices adheridos. Nada más, no existe otra. Profe, igualmente leí que manos y pies se consideran órganos, ¿verdad? Por la función que cumplen. ¿Puede ser? Ya estoy. Lo que pasa es que lo tenía enchufado, pero ahí está, no hacía contacto. Sí, aparece, ya lo vamos a ver eso. Eso te iba a decir. Eso ya lo vamos a ver. Bueno, cuando hablamos de debilitamiento, podemos saber debilitamiento o pérdida. Se refiere a la parte funcional, como una disminución, una reducción, menoscabo de la función, ya sea de la salud, un sentido de un órgano o de un miembro, en el cual disminuye la calidad de prestación, o sea, ya no funciona como funcionaba antes de tener esa lesión. Hay un déficit funcional, laboral,
el paciente no sufre, trabaja, no lo invalida, pero sí la salud, el sentido órgano del miembro ya no cumple la misma función que cumplía antes de tener esa lesión. El debilitamiento puede ser permanente, la disminución de la aptitud fisiológica que le impide tener la plena capacidad funcional. Puede ser permanente o transitoria, que después veremos. No es una enfermedad, es un debilitamiento de la funcionalidad del sentido del órgano, de un miembro, etc. Hablamos también de un debilitamiento permanente, una secuela, o sea, la salud se restableció, pero queda una secuela. Cuando hablamos de palabra, para que nosotros podamos comunicarnos con el prójimo, bueno, elaboramos, no en forma voluntaria o por ahí sí, pero no, generalmente en forma voluntaria, una ideación mental de lo que queremos decir, y para eso necesitamos que articular las palabras para emitir esos sonidos que se transformen en palabras y nos puedan ser entendidos por todos. Entonces incluye todo lo que interviene en la palabra, o sea, los centros neurológicos superiores, inferiores, así como las vías respiratorias, los órganos de la fonación, etc. Es para que el individuo se pueda desenvolver en forma social con el prójimo. Nosotros habíamos dicho que es el completo bienestar físico, psíquico y social del individuo, para que goce de buena salud. Después, cuando hablamos de lesiones, cuando hablemos después de lesiones graves, se menciona la palabra peligro de vida. Peligro de vida es el riesgo real de perder la vida. Dice que es diagnóstico y no pronóstico. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros tenemos que evaluar en el momento esa lesión, en el momento, sino qué sucedió en base a lo que haya escrito el profesional en la historia clínica. Es en el momento que se provocó la lesión si hubo peligro de vida. No pronóstico, quiere decir que no se tiene en cuenta cuál pudo haber sido la evolución de esa herida, de esa lesión, porque nosotros podemos tener una evolución favorable o una evolución tórpida que lo lleve depende del tipo de lesión, a una sepsis, a una falla multiorgánica y llevarlo a la muerte, pero eso no se habla de peligro de vida. Tiene que ser el momento que no se produjo la lesión. Es, como dice ahí, es un desenlace fatal que no se produce y hay que evaluar pulmón, corazón, los grandes vasos del sistema nervioso. Es el riesgo cierto de perder la vida y no por concausas o tercero, y aquí es importante la evaluación del médico forense. Peligro de vida está contenido dentro de lo que se definiría las lesiones graves, en los cuales a veces nos solicitan si hubo peligro de vida o no, porque para caratular o recaratular las lesiones, que en vez de caratular como lesiones graves, por ahí le ponen una tentativa de homicidio, depende, o sea, para darle mayor gravedad a la lesión. Pero bueno, eso nosotros no nos compete cómo lo caratula el fiscal. Nosotros tenemos que determinar qué tipo de lesión, y ahora después les voy a decir cómo se tiene que describir aparte de la lesión, y si nos pide cuál es el carácter, qué es lo que tenemos que contestar. Cuando hablamos de deformación permanente del rostro, también aquí tenemos que delimitar cuál es la región anatómica a la cual uno denomina rostro. Y esa lesión que se provoque no tiene que ser necesariamente provocar una repulsión ni asco, sino que altere la armonía y la simetría. O sea, que cuando uno vea a una persona le llame la atención esa lesión, esa cicatriz, lo que le quedó. Y generalmente es permanente, aun cuando pueda disminuir o incluso desaparecer con la cirugía estética. Es en el momento que nosotros lo vemos o a posteriori ver
esa lesión como está para determinar si hubo deformación permanente del rostro o no. Entonces tenemos que delimitar a qué denominamos rostro. Rostro, hubo varias doctrinas, por así decirlo, en las cuales cómo delimitábamos el rostro, y se había limitado en la parte superior por el nacimiento del cuero cabelludo, y en supuesto caso que sea un calvo en la articulación frontal con los parietales. A los costados por los pabellones auriculares y por debajo la región del maxilar inferior. Posteriormente, y es lo que actualmente se admite, se lo hizo extensivo a la cara anterior del cuello a nivel de las articulaciones acromio clavicular derecha e izquierda, o sea, la cara anterior del cuello también se la incluye dentro de la región anatómica denominado rostro. Cuando nosotros hablamos pérdida de un sentido de un órgano miembro, uso de un órgano miembro, a la ausencia anatómica y a la ausencia como función. Podemos tenerlo, por ejemplo, podemos perder funcionalmente un miembro, pero anatómicamente lo tenemos, como se ve en las lejías. Una enfermedad mental, corporal, cierta o probablemente incurable. Esto lo vamos a ver en las lesiones gravísimas después, es un cuadro patológico de prolongada evolución, irreversible, que al momento de la medicina actual, esa lesión, nosotros decimos, esa lesión, esa enfermedad o lo que le provoquemos al individuo, determinamos que es ciertamente incurable o posiblemente pueda ser incurable. Aquí se menciona la HIV-Sida, en los cuales se podía contagiar a otra persona de SIDA. Entonces nosotros tenemos que determinar que es una enfermedad en ese momento corporal cierta o probablemente incurable. Sabemos que ahora pasó a la cronicidad, pero dice al estado de la medicina actual, al momento, porque no sabemos a posteriori si lo que nosotros ahora decimos que es incurable o poco curable, el día de mañana tiene su curación. Con respecto a la inutilidad para el trabajo, no se refiere, o sea, al trabajo en general, ¿cierto? Nosotros cuando hablamos de trabajo es cualquier actividad que realicemos, ya sea manual o intelectual, por la cual recibimos un dinero. En este caso se refiere a la inutilidad del trabajo a todos, porque de esta forma no se excluye a los chicos, los ancianos, los que viven de renta o los que no tienen trabajo. O sea, cualquier actividad que realice el individuo y que no la pueda cumplir, a eso se llama inutilidad para el trabajo. Con respecto a la pérdida de la capacidad de engendrar o concebir, que son dentro de las lesiones, la vamos a encontrar dentro de las lesiones gravísimas, y la imposibilidad de tener relaciones sexuales, la impotencia sexual, la generación de espermatozoides óvulos, la de la fecundación, concepción, etcétera, o el desarrollo del embrión dentro del seno materno, o los mecanismos que se desarrollan durante el parto. Entonces, ya viendo cada uno de estos conceptos en forma separada, los vamos a encontrar en las lesiones graves. Ya vimos lesiones leves, que son aquellas que son por descarte. O sea, nosotros vemos una lesión, no es grave ni gravísima, es leve. En este caso, nosotros describimos una lesión grave, contemplada en el artículo 90 del Código Penal, que la prisión o reclusión por 1 a 6 años, si la lesión produjera un debilitamiento permanente de la salud, un sentido de un órgano o de un miembro, o una dificultad permanente de la palabra, o si hubiere puesto en peligro la vida del ofendido, le hubiera inutilizado para el trabajo por más de un mes, o le hubiera causado una deformación permanente del rostro, ¿sí? Entonces,
es importante cuando nosotros caratulemos las lesiones, porque hay una diferencia en cuanto a la presión que se le puede dar a una persona si nosotros estamos en dudas o caratulamos una lesión leve como grave o grave como leve o viceversa. Cuando nosotros describimos que el carácter de la lesión es grave, no solo basta con que pongamos es una lesión grave o que digamos que la lesión que presenta tal persona está incluida en el artículo 89 del Código Penal. Hago esta salvedad porque se ha observado que algunos médicos, legistas sobre todo, determinaron lesiones graves o corresponde al artículo 90 sin especificar qué, porque si tuvo una dificultad permanente de la palabra o lo inutilizó por el trabajo más de un mes o le deformó el rostro, etc. O sea, nosotros tenemos que describir qué tipo de lesión tiene y por qué decimos que es una lesión grave, porque pueden ser varias lesiones que provocan un debilitamiento permanente de la salud, de un sentido de un órgano de un miembro, y que puso en peligro de vida y que lo inutilizó por más de un mes del trabajo. ¿Por qué? No solamente en forma aislada, porque si hubo peligro de vida, pero lo inutilizó para el trabajo por menos de un mes, no es una lesión leve, sino es una lesión grave. Por ejemplo, una lesión de una arteria importante, se sutura la arteria y le salvan la vida al paciente y lo inutiliza por menos de un mes. Y no por eso quiere decir que sea una lesión leve, sino que es una lesión grave porque lo puso en peligro la vida de la víctima o del ofendido. Bien, estas son algunas. A veces nosotros vemos al paciente que viene o con un yeso y además estudios complementarios y el informe médico, etcétera. O nos envían una placa radiográfica, cualquiera fuera, y nos dicen que determinemos el carácter de la lesión en base a esta radiografía. Nosotros cuando vemos una radiografía, sabemos que, esto Marín sabe más. Para ver si una radiografía debe contener, le suelen pegar algunos, pero un papelito con o una tela adhesiva con el nombre, apellido del paciente, y eso legalmente no tiene valor. Se utiliza el número de placa y el número de documento del paciente con los números de plomo o para darle un valor legal, porque mi paciente puede venir con un yeso, me trae esta radiografía y le escribo que es una lesión grave, resulta que esta radiografía no es del paciente que me la trae, ¿sí? Entonces nosotros vemos esta radiografía y determinamos, sin importar quién fuera, pero describimos este tipo de lesión, es una lesión grave, independientemente de cuál haya sido el tratamiento, si fue un tratamiento médico, tracción o quirúrgico, nos pregunta qué tipo de lesión, entonces nosotros describimos que es una lesión grave. ¿Por qué? Porque lo van a utilizar para el trabajo más de un mes, esto le va a llevar más de un mes sin poder realizar una actividad laboral o no, como dijimos antes, por más de un mes, y le va a provocar una disminución de la función del miembro. Esto Profesor, es lo mismo. Disculpe que lo interrumpa. Esto para utilizar la incapacidad laboral como un criterio para definir la gravedad de la lesión, ¿es dependiente del tipo de trabajo que realice la persona? Es decir, si yo soy una persona que puedo trabajar desde mi casa sentada y presento esta lesión que no me impida realizar mi horario laboral, ¿sería distinto si yo fuera un obrero de construcción, por ejemplo? No, son dos cosas distintas según esto vaya a un ámbito civil o penal. En el ámbito civil, a mí lo que me pueden determinar es
qué porcentaje de invalidez le va a provocar una fractura ubicada en tal lugar. Entonces yo me fijo en el baremo y determino qué porcentaje le correspondería este tipo de fractura, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, si es en el fuero penal, bueno, y yo le provoqué esa lesión, me van a decir, es una lesión leve, grave o gravísima, porque la pena va a ser diferente si fue una lesión leve, una función grave, ¿sí? Eso desde un punto de vista. Del punto de vista laboral, si uno está trabajando, depende si es autónomo o no. Porque si es un trabajador, así sea administrativo, no creo que nadie le vaya a decir que vaya a trabajar cuando si tiene una fractura de un miembro. ¿Sí? Perfecto, Uno podrá hacer... hago una aclaración. Sí. En el ámbito civil, más allá de determinar lo que sería la reparación del daño a través de la estipulación de una suma de dinero derivada del porcentaje de incapacidad que determine el baremo aplicable, lo que se tienen en consideración también son las condiciones ahí sí particulares del caso que se analice. O sea, es decir, la profesión la cual desarrolla la persona que sufrió el daño, en el ámbito civil hablamos siempre, ¿no? Qué tipo de actividad lleva a cabo, si a su vez también las actividades de esparcimiento y la posibilidad de desarrollo en su vida cotidiana de forma normal, cómo implica justamente esta lesión o cómo inciden estas cuestiones, ¿sí? Porque eso es lo que se conoce justamente como pérdida de chance a futuro, lo cual también es indemnizable desde el punto de vista civil. Así que hoy en día es lo que se también denomina en el Código Civil y Comercial como las consecuencias extrapatrimoniales, ¿sí? Dentro de las cuales también está incluida lo que es el famoso ya daño moral, que en un montón de oportunidades hemos mencionado así someramente. Claro, en el fuero civil se tienen en cuenta eso, es el daño físico, el psicológico y el moral. Desde el punto de vista laboral, no para trabajar, no va a trabajar hasta que no tenga resuelta su fractura y haya terminado su tratamiento kinésico, y después se recalificará si puede realizar el mismo trabajo que venía haciendo o lo reubico en otra área. ¿Sí? Bien, entonces nosotros dice que fuera penal o fuera civil, depende. Bueno, esto y esta, bueno, ustedes se podrán dar cuenta que independientemente con cuál fue el elemento que le provocó, que uno puede inferir o no, porque esto fue algún elemento cortante o punzocortante, no cabe duda que estas lesiones le provocan una deformación permanente del rostro. No hace falta que cicatrice ni mucho menos, ya uno la determina como una lesión grave. Otras son no tan importantes como esta, y que bueno, a veces depende de la ubicación, puede resultar un poco dudoso. Esta se por un elemento punzocortante. Dejé esta última primera porque esto hubo una evaluación controvertida, porque esto fue provocado por una mordedura. Esta chica, el novio, entonces, después de una discusión, le mordió la región mentoniana y le provocó esta lesión. Cuando solicitaron se hizo mediático, y como también se hizo mediático el informe del médico que dijo que esta lesión era una lesión leve, cuando esta lesión es grave. Entonces cambia la pena, o sea, cambia el carácter, cambia la pena. ¿Por qué dijo que era una lesión leve? Desconozco. El médico legista dijo que esta era una lesión leve, y el juez rectificó el carácter diciendo que era una lesión grave. Que no cabe dudas. En otras, bueno, uno puede decir leve, grave, depende de la ubicación, depende si se ve, no se ve, dificultoso o no, pero esto es más que evidente.
Bueno, esto es una fractura expuesta, no cabe duda que esta es una lesión, independientemente del tratamiento que ustedes lo vayan a hacer, tratamiento médico, quirúrgico, etcétera, etcétera. Bueno, si nosotros lo vemos así, es una lesión grave. Esta otra también, a veces nosotros vamos a ver, esto, bueno, es el lugar donde está, es en la morgue de policial que está ubicada en Puente 12. Fue una persona que ha sufrido una quemadura, no sé si en la cara o en el cuerpo, pero bueno, ahí es notable la quemadura que presentó, que algunas evolucionan bien y otras evolucionan en forma tórpida, hacen ustedes ven acá que hacen fasciotomías, se les ejecutan fasciotomías, que son estos que es provocado por el profesional. ¿Por qué? Porque esto está actuando a presión, esto es duro, presiona y comprime vasos venosos, arteriales, etc. Entonces, para facilitar la circulación se hacen estos tipos de incisiones, que no deja de ser puerta de entrada de cualquier tipo de bacterias, en el cual el paciente evoluciona en forma tórpida hacia una infección localizada, generalizada, sepsis, falla multiorgánica, y lo lleva a la muerte. Si nosotros realizamos la operación de autopsia, vamos a encontrarles derrame pleural bilateral, derrame pericárdico, ascitis, si cortamos el pulmón, hígado, en vez de salir, de escurrir sangre líquida, es pus lo que encontramos más que nada. Pero bueno, esto para determinar si es, después se evaluará si esto fue accidental, fue de manera dolosa, si fue un homicidio, lo que fuera. Nosotros tenemos que determinar si es que está aún internado. Para determinar si una lesión es leve, grave o gravísima, tenemos que determinar más de 20% de la superficie corporal es una lesión grave. Por eso es importante, cuando uno está asistiendo a un paciente que ha sufrido una quemadura, es importante determinar el porcentaje de la superficie corporal quemada y los grados de quemadura, porque en base a lo que ustedes escriban, porque nosotros cuando vamos a ver estos pacientes a terapia o a la sala, los encontramos ya que se le efectuó la curación, está todo cubierto, o sea, no podemos determinar, si no es en base a la historia clínica o lo que nos diga el personal médico que participa de la atención del paciente. Pero en las quemaduras, más de un 20% es considerada una lesión grave, sin importar la carátula que le pueda dar el fiscal. Por último, vamos a ver las lesiones gravísimas. O sea, nosotros vimos lesiones graves, que era cuando se produjo un debilitamiento. En este caso, es si la lesión le produjera a la víctima una enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable, la inutilidad que tiene que ser permanente para el trabajo. En las graves sabemos que la inutilidad es mayor de un mes, pero no que va a ser permanente. La pérdida de un sentido, de un órgano de un miembro, o del uso del órgano de un miembro o de la palabra. Acá estamos hablando de pérdida, no un menoscabo de la función, sino la pérdida, y desde un punto de vista no solo anatómico, sino desde un punto de vista funcional, o de la capacidad de encontrar o de concebir, como los habíamos visto. Hubo una pregunta que los pies y las manos son considerados como órganos, no extremidades. Es parte de las extremidades, pero es considerado órganos, como el órgano de la bipedestación o de la deambulación, como son los pies, y de la prensión, como son las manos. O sea, aquí es considerado
órganos. Y hay también controversias en cuanto a determinar si una lesión es leve, grave o gravísima, en cuanto a la pérdida de un miembro, por ejemplo la amputación de un pie o la amputación de una mano. Nosotros lo que utilizamos siempre es que la pérdida, luego la amputación, la pérdida funcional o anatómica, o la amputación, por ejemplo, de una mano o de un pie, es considerado, como dice el libro también de medicina legal, considerado grave. La pérdida de las dos manos o los dos pies considerado gravísima. Lo mismo que hay algunos que consideran que los órganos que son únicos, por ejemplo el vaso, el páncreas, el hígado, si se pierde es una lesión gravísima. Con el vaso siempre hubo problema, porque el vaso se vio, y se menciona en los libros de medicina legal, si a uno le falta el vaso, se disminuyó la función inmunológica, pero no se perdió. Entonces por eso fue considerado que la pérdida del vaso es grave, aunque algunos dicen la pérdida de un órgano único es considerado gravísimo. Pero para nosotros, como dicen los libros de medicina legal, lo consideramos como una lesión grave. Una lesión gravísima, por ejemplo, que siempre se menciona que van a provocar eso, una fractura, luxación, o una lesión ya sea por una herida de arma de fuego, en el cual me provocó un estallido no solamente vertebral o fractura vertebral, sino de la médula. Y sabemos que con los elementos hoy en día, la persona que sufre una lesión medular, todo lo que está por debajo se pierde. Entonces una lesión considerada gravísima. Estos son dibujos que en algunos lugares los tienes impresos, por ejemplo en la morgue ya están impresos, o lo podemos hacer nosotros, con el simple hecho de facilitar la ubicación de las lesiones que tengan. Para aquel que no sea un profesional de la salud y mencione alguna ubicación y no sepa dónde podría estar ubicada. Pero si nosotros, aparte de la explicación que le hacemos en la descripción de las lesiones externas e internas de la operación de autopsia, en su descripción, si además va seguida de una ilustración, mucho mejor. Además, cuando se realiza una operación de autopsia, tiene que ser completa, sistemática e ilustrada. ¿Qué quiere decir esto? Que lleva un orden realizar la operación de autopsia, que uno la puede diferir. Por ejemplo, generalmente se comienza por la región de la cabeza, cuello, tórax y abdomen, pero si tengo una lesión de estrangulamiento, cualquiera afuera, a nivel del cuello, lo dejo para último, para un tercer tiempo, digamos. Primero realizo la cabeza, tórax y abdomen. ¿Para qué? Para descomprimir de sangre y evitar que se me provoque extravasación de sangre y pueda confundir equimosis en lugares donde no lo hay. Pero tenemos un orden para realizar la operación autópsica, es completa. O sea, si yo tengo una herida de arma de fuego, como le mostré al principio, y bueno, si no tiene otro tipo de lesión, bastaría solamente que realizarle la autopsia o la inspección de la cavidad craneana. Pero sin embargo hay que hacer la cavidad craneana, cuello y tórax y abdomen, y tomar todo lo que sea necesario, todas las muestras que sean necesarias. Entonces, si nosotros ubicamos una lesión y lo ubicamos en un lugar, tiene un orificio, por ejemplo, un orificio de entrada aquí y un orificio de salida acá, entonces yo puedo inferir si fue la entrada, de dónde le pudieron haber disparado, cuál fue la posición víctima-victimario, cuál fue la trayectoria del proyectil, además de la distancia,
etcétera, etcétera. Entonces se facilita. Eso por un lado. Por otro lado, siempre repito lo mismo, pero los que vayan a hacer cirugía también es conveniente, porque nosotros tenemos un orificio provocado, por ejemplo, por un proyectil de arma de fuego que interesó tórax y abdomen. O sea, tenemos un orificio, pero no lo vimos en ese momento porque el paciente está con vida y requirió ser intervenido quirúrgicamente. Entonces sabemos que teníamos un orificio y después presentan una serie de lesiones que fueron provocadas, que son de origen hospitalario, como se la denomina, que fueron provocados por el profesional. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar con una laparotomía exploradora, después se opera, se repara todo lo que esté dañado, se colocan tubos de drenajes, a veces en el cuadrante superior, en el cuadrante superior, izquierdo derecho, 2 inferior, si es que interesó y provocó una lesión pulmonar y requiere un avenamiento pleural, colocación de un tubo bajo el agua, una toracotomía mínima, lo que fuere, y si el orificio de entrada además fue suturado como parte del tratamiento, y si esa persona llega a fallecer, a mí me llega a la morgue no solamente con la herida de arma de fuego que le provocó todas esas lesiones, sino todas las demás lesiones, y a veces se hace dificultosa si alguna de esas lesiones fueron provocadas por la víctima, fueron provocadas por el profesional médico. Entonces a veces se puede hacer o tener estos dibujos o por lo menos dibujarlo en la historia clínica y poner dónde fue el orificio de proyectil de arma de fuego y todos los drenajes y el avenamiento pleural y demás. Describirlo, que nunca está de más para cuando le hagamos la operación de autopsia. Si bien era un paciente que estuvo internado y falleció por una muerte violenta, bueno, nosotros no podemos iniciar la operación autopsia si no tenemos la historia clínica. Entonces, por eso siempre hacemos hincapié en la historia clínica con todos los requisitos y todos los cuidados que debe de tener. Esto tenemos ya lleva unos cuantos años, que es un protocolo de atención a víctimas de violencia de género, en los cuales cualquier mujer que acude, cualquier persona que acuda a la consulta y que estamos en presencia de una violencia, de que fue víctima de una violencia de género, tenemos que, aparte del lugar donde fue asistido y los datos personales del paciente, tenemos estos dibujos. Estos ya vienen impresos y esto lo provee la Secretaría de Salud, en el cual nosotros debemos detallar, aparte de hacer referencia a qué tipo de lesión y la ubicación y el tamaño y la coloración, la ubicación en estos diagramas para ser más específico, no solo el tipo de lesión, sino ubicarlo con mayor facilidad. Bueno, habíamos hablado entonces del artículo 89, 90 y 91, que eran las lesiones leves, graves, gravísimas, en los cuales eran intencionales, provocábamos una lesión para, o sea, había una acción y en base a esa acción teníamos una lesión. Y las lesiones en su artículo 92 y 93 también hace referencia a las lesiones como en el homicidio, si hubo cuáles fueron los agravantes o cuáles fueron los atenuantes. En este caso, el artículo 92 habla de los agravantes, al igual que los homicidios. Si esas lesiones se la provocó y había un parentesco, fue con alevosía, con premeditación, odio por dinero, etcétera, etcétera, eso se agrava o se atenúa, y generalmente tenemos las atenuantes en caso de lesiones, evaluando cómo fueron provocadas esas lesiones,
son las mismas que las del homicidio, y se pueden hablar también de casos de emoción violenta y otras. El artículo 94 también habla de lesiones, pero son esas lesiones que fueron provocadas por imprudencia, impericia, negligencia o inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, que esto nos compete a nosotros, a los profesionales de la salud. Y el artículo 94, porque se divide en 94 y en el 94 bis. El 94 bis está referido a las lesiones culposas en el manejo de vehículos. Bueno, esto está sacado del libro de Patito, que es un resumen, cuando nosotros hablamos de lesiones leves, graves, gravísimas, el criterio dinámico, funcional y laboral. Cuando hablamos de lesiones leves, graves, gravísimas, ¿a qué nos referimos? Esto es un resumen de todo lo que nosotros hablamos y lo van a encontrar en el libro de Patito. Bien, vamos a ver algunas lesiones. Esta es una lesión, ustedes que pueden determinar qué tipo de lesión es. ¿Se fueron? Estoy hablando solo. Hola, hola. No, te fuiste y volviste. Rápidamente. ¿Y a dónde dejé? Dejé en algún lado que no se escuchó. Se quedó en la imagen que se ve en pantalla. No, se acá congela y que es ni una palabra perdimos. Bueno, si no, se congela si hay alguna duda. Ahora estamos viendo algunos tipos de lesiones para que me digan, a ver, ustedes se tuvieran que caratular como la caratularía. ¿Qué tipo de lesión sería esta, por ejemplo? ¿Puede ser que esa sea leve? Es leve, ¿por qué es leve? Porque no... Por descarte. Eso, bien. Por descarte, no es grave. ¿Le provoca una inutilidad laboral mayor de un mes? No. ¿Le provoca una disminución de la función de algún órgano, sentido o miembro? No. Además, ustedes, si les llega esto a la guardia, ¿qué hacen? Bueno, acá tiene una escoriación, le darán algo para el dolor, antiinflamatorio, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista legal, ¿ustedes qué pueden inferir, además de que esto es una lesión leve? Uno puede inferir, por ejemplo, cuál fue el elemento productor de esta, ¿sí? Esto pudo haber sido una soga, un cable, yo doblo un cable por la mitad, por ahí, y lo golpeo de atrás. Y entonces el elemento tiene esta forma. Entonces, ¿qué pudo haber sido? Un cable, pudo haber sido una soga. Esto, bueno, no cabe duda. Grave porque afecta la armonía del rostro. Claro, es una deformación permanente del rostro. Hay una asimetría bastante evidente. Esto, por ejemplo, ¿qué tipo de lesión suele ser? Profe, ¿son heridas de balas de goma? Bien, sí. ¿Y qué dice? Yo diría que leves. Sí. ¿Por? También por lo mismo, porque no afecta no hay una debilitación de la capacidad del paciente, de la persona, ni tampoco un riesgo de vida. Claro, está bien. Esto le provocó, son postas de goma, en los cuales lo único que provoca son estas lesiones escoriativas más que nada, y por la forma redondeada son por las postas. Cuando nosotros tenemos, suponiendo que estas son por postas de goma, pero pueden ser con proyectiles de arma de fuego, como las escopetas que tienen esas postas que son de plomo, o en las escopetas de uso que
que puede usar cualquiera, le puede colocar en el cartucho lo que tengan a mano, ¿no? Pero si estos, en vez de ser de goma, fuera de plomo, esto provoca la penetración, o sea, son heridas, contusos, perforantes múltiples, y uno cuenta cuántas postas pudo haber tenido ese cartucho, y penetró en el cuerpo y provocó lesiones. O sea, depende del tipo de lesiones, o esto lo pudo haber llevado a la muerte, podía ser un homicidio, o lesiones graves dependientes. Además, cuando tenemos este tipo de lesiones por escopetas, uno puede inferir la distancia desde donde fue accionado esa escopeta, por la dispersión que tienen estos proyectiles. Si es a corta distancia, se dice que hace efecto bala, entonces encontramos un solo orificio con cierta característica y encontramos toda la perdigonada dentro del cuerpo. Pero bueno, si nosotros vemos este tipo de lesiones, uno infiere que fue por un escopetazo con proyectiles de goma, y son lesiones leves, salvo que alguno por ahí estaba, porque a veces la goma con el tiempo, ustedes vieron los lápices que tienen la gomita, con el paso del tiempo se endurecen, y adquieren una dureza que con las postas de goma pasa lo mismo. ¿Sí? Son de larga data la elaboración de esa goma, puede con el tiempo endurecerse, y de goma pasa a ser un proyectil duro que provoca otro tipo de lesiones no esperadas, ¿sí? Pero bueno, esta lesión es leve, y hicimos un repasito rápido de... Bueno, acá cuando tenemos esto, si nosotros tenemos, independientemente que sabemos que esto es una madera donde nosotros utilizamos para colocar debajo de la nuca para ampliarnos el cuello, pero si acá tenemos una lesión que nosotros, si es una persona que está en vida, independientemente nos atraemos del resto, decimos que es una lesión grave, ¿no? Y en este caso que falleció, bueno, hacemos todo el contexto de y vemos después, se verá si fue por un accidente, por un homicidio, por un suicidio, o por un femicidio, etcétera, etcétera. ¿Mm? Pero es lo que vemos. Acá vemos también qué tipo de lesión les parece que es. Una fractura expuesta de peroné. También grave. Es grave, claro. Independientemente que nosotros determinamos por qué se le pasó esta lesión grave, desconocemos. Después se evaluará. Pero nosotros describimos la lesión, no determinamos la manera que se produjo esta lesión. Esta otra no cabe duda, ¿no? Así suelen llegar al hospital, y este paciente necesita sí o sí la parotomía exploradora y reparar todo lo que está. Es una lesión que nosotros vamos a determinar como grave. Nos puede llegar también esta radiografía. Quiero hacer una salvedad, porque hemos tenido en un examen, nosotros cuando pedimos una radiografía, en este caso de muñeca o antebrazo, pedimos el par radiográfico. El par radiográfico es frente y perfil. Esto no quiere decir que sea una fractura de los dos antebrazos, como nos han dicho. Es una frente y perfil. Una fractura desplazada, entonces determinamos que la lesión es grave, porque lo van a utilizar por el trabajo más de un mes, va a estar disminuida la función del miembro, y nada más. ¿Sí? Acá no le va a provocar ningún trastorno de la palabra, y no le va a provocar una deformación del rostro, a pesar de estar contenido en la definición de lesiones graves, pero estamos describiendo lo más importante que le puede provocar esta lesión en este paciente determinado. Con la otra que tenemos problemas, porque a veces a nosotros nos piden la pérdida de piezas dentarias.
qué tipo de lesión es, si es leve o grave. Entonces el problema es que si nos llega en el momento que se le provocó la pérdida de los dientes, podemos determinar, pero en este caso que vemos que ya está cicatrizado, no sabemos si realmente perdió estos dientes por la lesión que la víctima no menciona, o porque los tenía cariados, etcétera, etcétera. Bueno, con las pérdidas de dientes lo que se determina, lo que podemos determinar nosotros, y que dice la literatura, es que la pérdida de 2 piezas o más superiores es una lesión grave y la pérdida de 1 es una lesión leve. Nosotros tenemos, si nos preguntan qué tipo de lesión, así sea reciente, podemos, ahí están los odontólogos forenses y podemos remitirlo al odontólogo forense para que determine a ver cómo está el resto del diente, si está la inclusión acá adentro, y determinar el tipo de lesión. O sea, podemos diferir el carácter de la lesión enviándolo al odontólogo forense. Bueno, esto es otra lesión penetrante, algo que entró y salió. No sé si fue una herida de arma de fuego o pudo haber sido un hierro, pero si entró, salió y no provocó lesiones importantes, pueden llegar a ser lesiones leves, algo que si tenemos este tipo de lesiones. Esta es una chica que ha sufrido lesiones en su rostro, y si uno la tuviera que caratular, ¿cómo la caratularía? Como leve, excepto que tenga alguna complicación. Claro, leyó el tema. Por eso les decía, cuando nosotros determinamos, si no tenemos otra cosa más que describir esta lesión, decimos leves salvo complicaciones. En este caso, esta chica tuvo, además de estos hematomas, todos de la misma coloración, o sea que son todas lesiones del mismo tiempo, tuvo fracturas, entonces ya la cosa cambia de leve a grave. Aparte de que si nosotros determinamos el carácter de lesión y nos abstraemos de violencia de género y demás, nosotros determinamos el carácter de las lesiones. Bueno, ¿alguna duda que tengan? Algunos han leído. Esto no hay demasiado, es lo que estamos dando año a año, porque no hay modificaciones. Hay algunas lesiones que son fáciles de determinar, otras son un poco complejos, otros ofrecen controversias, pero bueno, nosotros desde el punto de vista legal decimos por qué decimos que es una lesión leve, grave, gravísima, y después, bueno, se verá. Yo tenía una duda en cuanto, en la bibliografía sí. Lo que dice es que se tiene en cuenta también cuál fue la intención. Puede ser como que si yo quise hacer un daño, pero hice un daño menor, que se tiene en cuenta el daño que yo quise hacer. No, lo que uno evalúa, la intencionalidad no la determinamos nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es determinar qué tipo de lesión es. Porque yo le puedo provocar a uno una lesión, porque mi intención es provocarle una lesión, pero después intervienen otros factores y resulta que la lesión leve resulta ser una lesión grave. La intencionalidad no la damos nosotros. ¿Qué intención tenemos de provocar? Nosotros tenemos la intención de provocar un daño, ¿sí? Y depende qué elemento utilicemos. No es lo mismo utilizar una mano, un palo, un arma de fuego, un arma blanca, ¿sí? Está bien, perfecto, gracias. No, por favor. José, todo tuyo. Bueno, yo hay un pequeño impasse, retomando a las 4 menos 5, 4 a más tardar, y seguiríamos con abuso de sustancias
abuso de sustancias es el tema de toxicología. Uso indebido de sustancias es lo que vamos a ver nosotros hoy en la segunda parte. ¿Alguna duda respecto a lesiones? Fíjense que están bien definidas en los 3 tipos de lesiones y caracterizadas. Sí, la bibliografía que puse fue la de Patitola, de Medicina Legal, y la del Código Penal. También todos los que hablan, ya sean médicos legistas o abogados que se dedican a lesiones, van a decir exactamente lo mismo, con alguna que otra diferencia, depende de la doctrina, agregarán un poco más, un poco menos, pero es lo que ustedes tienen que saber. Patito puede ser que tenga alguna desactualización respecto a alguna legislación, algunos aspectos, nosotros se lo vamos mencionando siempre eso. Pero respecto a lesiones está muy bien, muy preciso todo. Es interesante que lo releven desde la bibliografía, nosotros tenemos apuntada. Con respecto a esto, ya vamos a la pausa. La mirada que hoy les hemos presentado es la mirada desde el concepto de lesiones, del concepto penal. Otro tipo de interpretación, en cada fuero, la orientación de cada fuero es totalmente diferente. La caracterización de las lesiones las estamos haciendo en el Código Penal. Cuando ustedes mezclan el fuero laboral, bueno, ahí hay ya baremos específicos, enfermedades laborales, situaciones particulares que moligeran o que tienen otro criterio. Mismo en los aspectos civiles, civil y comercial, como marcó el doctor Latancio, marcó Pablo, es más de una vez en esos litigios vinculan de alguna manera la causa penal preexistente y no tiene por qué tener una correlación directa con, sino lo adhieren como para ilustrar un poquitito la causa, pero la verdad que lo que busca una demanda en el ámbito civil no tiene nada que ver con el espíritu de la normativa penal. Así que tengámoslo eso claro. Aparecieron algunas preguntas y todo, pero tengan claro que hacia dónde vamos con el concepto de lesiones, descripciones y caracterización de la lesión. Bueno, tomémonos 10-15 minutitos. Sí. No, quería decir que lo importante, bueno, es para que sepan, cuando uno ve una lesión desde el punto de vista legal, cómo la ve el médico legista. Que después puede llegar al fuero penal o fuero civil, bueno, pero lo importante de todo esto es saber que hay lesiones, que las lesiones pueden ser leve, grave, gravísima. Lo importante es que cuando ustedes atiendan a un paciente, depende del tipo de lesión que tenga, si van a denunciar o no van a denunciar, que eso ya lo hemos visto, de la descripción que hagan de las lesiones, y sobre todo, bueno, es importante el diagnóstico y el tratamiento, ¿sí? Porque yo puedo haberle provocado una lesión a un paciente con un arma de fuego y se murió, pero resulta que pudo haberse no muerto por la herida de arma de fuego, sino que se murió porque el tratamiento no fue el adecuado. Entonces no me van a entregar a mí un homicidio cuando puede ser una lesión grave. Pero bueno, eso no es resorte de nosotros tenemos que describir lesiones, pero eso es importante que ustedes describan las lesiones, el diagnóstico, tratamiento, de acuerdo al arte y buen saber en la historia clínica. Porque en estos casos ustedes ya sepan, y ya se los dije anteriormente, que cuando les llega un tipo de este paciente, me congelaste, Carlos, de nuevo. Bueno, lo importante que quería decir el doctor López es que tienen que consignarlo en la historia clínica, tienen que detallar de forma certera
cartera, descripción, localización, características, y en el libro de precarios hace una descripción del mismo tipo. Bueno, nos vamos a una pequeña y breve pausa. Nos vemos. No sé, Carlos, ¿querías decir algo más? No, nos vemos un ratito.